Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Pueden tomar su lugar? Siempre es un privilegio compartir la palabra en la iglesia y siempre lo he dicho y yo creo que pues todos enfrentamos eso. Siempre para mí es como la primera vez. Cuando me paro, ya sea en el púlpito ahí en la Croc o aquí en Topo Chico, siento como si fuera el primer día que me tocara predicar. Todavía me tiemblan las patitas. A pesar de los años de ministerio, como quiera me siguen temblando las patitas. Eso habla de que mi confianza está en el Señor, no en lo que sé yo, sino en lo que Él trae como revelación y en lo que Él también nos dice que le compartamos a su pueblo, a su iglesia. Y pues hoy vamos a tocar un tema que mire, es un tema que a lo mejor puede ser extraño para algunos, pero es un tema muy importante, ¿sí? En nuestro país, ahorita estamos escuchando mucho acerca de esa palabra y es acerca de la adopción. Ustedes se han escuchado, ¿verdad? Ciertas personas quieren legalizar, quieren meter una ley para que ellos puedan adoptar, pero nosotros oramos para que el Señor haga su voluntad. Entonces, y la Biblia habla de la adopción. La Biblia habla acerca de esa palabra y es algo muy importante que nosotros como iglesia entendamos por qué somos adoptados. Nosotros somos adoptados, el Padre nos ha adoptado, pero es muy importante entender por qué somos adoptados y entender esa palabra de adopción. ¿Qué quiere decir esa palabra y qué quiere decir que nosotros ahora podemos decir que somos hijos de Dios? Amén. Porque tanto usted como yo somos hijos de Dios y podemos decir Abba Padre. Somos hijos del Eterno, del Todopoderoso, porque Él nos adoptó, nos hizo sus hijos. Y encontré una frase, bueno, no una frase, un significado en cuanto a la adopción. Y si tienes ahí en qué anotar, anótalo, porque mira, esto que encontré te da un poco más de entendimiento en cuanto a la adopción. Y es, ¿qué es la adopción? Es el acto por medio del cual se toma como propio a un hijo ajeno, con el fin de establecer con él una relación paterno-filial, con idénticos vínculos con los que resultan de la procreación. Alguien que adopta o alguien que tiene la intención de adoptar, su deseo es tener una relación, como les acabo de leer, paternal o paterno-filial, que sea una relación cercana al bebé que va a adoptar, ser un padre de ese bebé, aunque él no haya tenido que ver con la creación de él, ¿sí? Que no haya tenido que ver para que él viniera al mundo. Pero Él está interesado en hacerlo. Por eso, esto que les dije, dice, es el acto por el cual se toma como propio el hijo ajeno. O sea, el hijo que prácticamente no era su hijo, pero Él quiere tomar esa autoridad, ese derecho legal. Porque cuando alguien adopta a una persona, le dan unos papeles y él, en cuanto firma esos papeles, él va a ser el responsable de educar a ese niño, aunque no haya sido su papá, aunque haya sido solamente porque él decidió adoptar un bebé o decidió adoptar un hijo. Los creyentes, hablando de nosotros, los creyentes somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo. Amén. Y hemos nacido de nuevo en el Espíritu. Cada creyente ha nacido de nuevo y por lo tanto es hijo de Dios. Él nos regeneró, o sea, nos cambió. Él nos dio nueva vida y también somos sus hijos adoptados. Porque eso dice la Escritura. Y el Espíritu Santo es quien confirma nuestra adopción.
Porque recuerden, la Biblia dice que el Espíritu es el que da testimonio, ¿sí?, de que usted, que yo, somos hijos de Dios. Él es el que da testimonio que somos hijos de Dios. Por eso es muy importante que ahorita, mire, no se duerma. Amén. ¿Por qué? Porque es muy importante en cuanto a las cosas que tienen que ver con la doctrina. Y más con los temas que hemos estado tocando, como lo que el pastor tocó la semana pasada. ¿Sí recuerdan que fue la justificación y ahora es la adopción? Y quiero que me acompañe ahí a Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 11. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 11. Amén. Dice la palabra: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo comienza explicando por qué somos hijos, y también toca esta palabra de la adopción en el versículo 5. Dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este capítulo habla de muchísimas cosas, pero nos enfocaremos en la palabra adopción. En este capítulo podemos ver el gran amor de Dios al mandarnos a su Hijo, porque eso es lo que dice, que envió a su Hijo. Cuando se llegó el tiempo, envió a su Hijo. El amor de Dios a través del Hijo nos trajo esa salvación. Y luego, cuando conocimos a Jesús, cuando comenzamos a creer en Jesús, entendimos que Él es el Salvador. Y luego, más adelante, por lo que dice la Escritura, comenzamos a entender que somos hijos. Y cuando comenzamos a entender que somos hijos, no tomamos en cuenta lo que dice la Biblia, que Él nos adoptó como hijos, que Él nos hizo sus hijos, nos justificó y luego de justificarnos nos adoptó. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que el grande amor de Dios, aquí lo está explicando, que cuando se cumplió el momento, el tiempo, mandó a Jesús para que nosotros pudiéramos conocer el amor del Padre. Pero también dice para que nosotros ya no anduviéramos bajo el pecado, que ya no anduviéramos en las cosas que tenían que ver con la desobediencia, sino al contrario, conociéramos su amor y comenzáramos a entender que Él nos ama y que Él quiere que seamos sus hijos y que Él nos da esa bendición de poder decir nosotros: Abba, Padre, de poderle decir Padre. Y hay momentos que luchamos contra eso.
Enfrentamos momentos en que le decimos más Dios que Padre. Hay momentos que enfrentamos más el decirle Rey que decirle Padre. El decirle Eterno que decirle Padre. Y la Biblia nos dice que Él ya nos adoptó, que somos sus hijos. La Biblia habla de que Él, ese grande amor que trajo a través de Jesús, nos muestra su amor a través del sacrificio de Jesús. Y que también nos hace ahora miembros de la familia de Dios. Eso tiene que ver con la adopción. Cuando alguien es adoptado, tiene los mismos derechos que un hijo genuino. Tiene los mismos derechos. Tiene los mismos derechos para heredar. Por eso, el que es adoptado está al nivel del hijo. Y nosotros, no es que digamos que estamos al nivel de Cristo, ¿verdad? Porque nosotros no estamos al nivel del Señor Jesús. Pero la Biblia dice que nosotros somos juntamente herederos y coherederos con Cristo. Y en Gálatas, capítulo 4 y versículo 5, que fue el que leímos ahorita, les acabo de leer el 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Pero también dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esa palabra adopción, eso es lo que a nosotros como creyentes nos tiene que quedar claro. Tenemos que entenderlo. Que somos hijos, pero fue porque Él nos dio ese privilegio de ser adoptados por Él, gracias a Jesús. Mire, solo la adopción muestra la nueva relación ahora como familia que nosotros tenemos en la familia de Dios. Cada uno de nosotros somos miembros de la familia de Dios. Y ahora Cristo, a través de la palabra, nos muestra los privilegios, nos enseña las promesas a las cuales ahora tenemos derecho. Tenemos ahora la libertad de poder acercarnos al Padre y tener una relación cercana a Él como hijo y como padre. Ya ve que la gente dice, todos somos hijos de Dios. Y la gente a veces crece con eso, todos somos hijos de Dios, todos. No, hay una gran diferencia entre creación y hijo. El hijo tiene que entender que es hijo porque el padre lo adoptó. Y que el que no es hijo es creación. Y que viene a ser hijo, no de Dios. Porque Jesús les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y se escucha fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están con los deseos que tiene el diablo. Trabajan en esos mismos deseos. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Romanos 8, versículo 14 al 17. Mire lo que dice la palabra. 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Mire, solamente la adopción muestra la nueva relación familiar que es nuestra base en Cristo y nos señala los privilegios concedidos por esta relación. Ahí en Romanos capítulo 8, 14 al 17, mire, estos versículos hablan de la adopción como una obra distinta del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, por medio de la cual, número uno, somos librados de la sumisión
a la ley y del temor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Nosotros somos librados de la sumisión a la ley y del temor. Número 2, se nos asegura nuestra nueva relación con Dios. Y número 3, y nos convertimos en los herederos de Dios juntamente con Cristo. Estos versículos, tanto el 14 como el 17 del libro de Hechos, del libro de Romanos, nos hablan de la adopción, donde tiene que ver también el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo de Dios nos dice que somos librados de la sumisión de la ley y del temor, y que nosotros ahora mantenemos una relación segura ¿con quién? Con el Padre. Que ahora podemos acercarnos a Él, que ahora tenemos la libertad de acercarnos al Señor, que ahora el Padre nos espera para que nosotros nos acerquemos a Él. Pero también nos da un gran privilegio, el que ahora somos o nos convertimos en herederos juntamente con Cristo. Es una gran promesa que el Señor nos da, es un gran privilegio que el Señor nos da. Y aquí en Romanos capítulo 8 nos habla de eso. Ya no estamos ya ahora dirigidos por el temor. Ahora el Espíritu da testimonio de que somos hijos, y un hijo ya no es dirigido por el temor. Un hijo ahora es dirigido por el Espíritu de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Si vamos entendiendo, si no me regreso al principio. ¿Sí vamos entendiendo? Bueno, la risa como que dijo, pues no, pastor, pero sígale. No estoy entendiendo, pero esto se está poniendo bueno, sígale. Es importante que como iglesia podamos entender por qué somos hijos y por qué el Padre nos muestra su grande amor a través de adoptarnos, por medio del sacrificio de Jesús, por medio de creer en Jesús. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 13. Juan 1:13. San Juan, Mire lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Miren, aquí la palabra nos aclara algo a todos. Y también nos hace entender a nosotros que somos creyentes y que hemos creído en el Hijo, que nosotros fuimos hechos su Hijo, no por voluntad de varón, no porque fuimos engendrados por sangre, no por voluntad de carne, sino por algo mayor, por la voluntad de ¿quién? De Dios. Usted es hijo por la voluntad de Dios. Usted es hijo porque tomó la palabra, entendió lo que dice y ahorita está comprendiendo por qué el Señor lo adoptó, y usted tiene la libertad de acercarse al Padre, de decir: Padre, aquí estoy, ayúdame. Que ahora tenemos el privilegio de decir que somos juntamente coherederos con Cristo, que en su grande amor nos mandó a Jesús para que fuéramos libres de la ley y del temor y del pecado. Porque el Padre nos da ese derecho, nos da esa autoridad de poder decir: somos hijos. Diga conmigo: yo soy hijo. Amén. Nunca le dijeron en su casa: se me hace que usted es adoptado. Yo tuve como 10 hermanos.
Bueno, sí, porque ya fallecieron 2. Y siempre me decían, como era de los más chicos, y de repente era medio distraído, ya menos distraído soy. Siempre decían, oye, no se parece a ustedes, no es adoptado. Y yo a veces me preguntaba, ¿seré adoptado? No me parezco a nada a ellos. Y una vez le pregunté a mi mamá, mamá, ¿yo soy adoptado? Dime la verdad, porque yo no me parezco nada a mis hermanos. Yo salí más guapo, más hermoso, más inteligente. Amén. Gracias, hermanos, gracias. Si están entendiendo esto de la adopción, si lo están entendiendo. Hermanos, miren, no fuimos engendrados ni por sangre, ni por voluntad de varón. Fuimos engendrados por voluntad de Dios, y el Padre nos da el derecho, nos da el privilegio de ser su hijo. Anota esto. La adopción revela el corazón del Padre. Dios decidió antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que revela la adopción? El corazón del Padre. La adopción nos revela el corazón del Padre. La adopción nos revela que aunque usted a lo mejor no había entendido bien esa palabra, ahorita está comprendiendo que a través de lo que le estoy enseñando, de lo que le estoy explicando, que a través de la adopción el amor del Padre nos es revelado, su corazón, de cómo le ama, de cómo envió a Jesús por usted, por mí, para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Y antes, recuerde lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas, antes seguían otros dioses, les dice a los Gálatas, pero ahora Dios les dio ese privilegio de que lo conocieran a Él. Y ahora no solamente nos da el privilegio de conocerlo como Dios, nos da el privilegio de conocerlo como Padre. Y a través de la adopción, ver ese corazón del Padre, donde Él decidió adoptarnos y hacernos miembros de su familia de Dios, gracias a Jesucristo. Amén. Gracias a Jesucristo. Gracias al Señor Jesús, yo puedo decir, Abba Padre. Ahora sí, Señor, soy tu hijo. Nunca llegó a ver una película que se llama Paquito, soy tu hijo. Muy famosa, la pasaban como 30 veces en el canal de las estrellas. Sí, era muy famosa porque la pasaban muy seguido, no porque estaba muy bonita. Pero siempre decían esa palabra, Paquito, soy tu hijo. Ahora nosotros no podemos decir nuestro nombre y decirle, Padre, yo soy tu hijo. Y el Padre no le va a decir, no es cierto, mientes. No, porque el Espíritu va a dar testimonio de que usted es hijo, que usted es hija. ¿Cuántos sí se sienten hijos? Amén. Porque mi deseo es que cuando salga por esa puerta, usted vaya con esa firmeza de que en verdad se cree y se siente hijo de Dios. Amén. Miren, el propósito de nuestra adopción, el Padre nos adoptó para hacernos más santos. El Padre nos adoptó para que nosotros camináramos adelante sin mancha, para que nosotros nos parezcamos más a Él. Anote esto. A través de la adopción, no solo compartimos en la familia, sino también en el carácter de nuestro Padre. El Señor nos hace sus hijos para que seamos miembros de su familia, porque nos da ese derecho, nos da ese privilegio, pero también para que nos parezcamos a Él, para que crezcamos
pareciéndonos más a Él. El propósito de nosotros es que nos parezcamos más al Padre, que podamos llegar a ser como Jesús. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Recuerden, Jesús es el unigénito Hijo. ¿Sí? El Padre solamente tiene un Hijo y ese es Jesús. Y nosotros, Jesús es el Hijo legítimo, es su Hijo. Pero el Padre ahora, gracias a Cristo, gracias a Él, nos da ese privilegio de que por creer en Cristo, por aceptar a Cristo, poder ser hijos adoptados de Él. Y poder tener ese derecho de acercarnos a Él, de conocer su corazón, de entender el plan y el propósito que tiene para mí, para mi familia, para mis hijos. Anote esto. La adopción es el acto originado en la gracia de Dios, por el cual Él establece una relación paternal filial con los pecadores justificados. Y a raíz de ello, Dios los trata como sus hijos. En esta relación filial, Dios garantiza a todos sus hijos los privilegios, las bendiciones, pero también las responsabilidades comprendidas en ese estatus de hijo. La adopción es originada por la gracia de Dios, pero también la adopción establece que Dios decidió, ¿sí? Él tomó la decisión de tener una relación paternal filial, una relación de padre a hijo, muy cercana, muy unida. Él tomó esa decisión, pero ¿con quiénes? Con pecadores que ya han sido justificados. Con pecadores que ahora ya renunciaron al pecado y que han tomado la decisión de acercarse al Padre, de acercarse a Dios, de conocerle más. Dios nos da el privilegio, nos da la oportunidad de que nosotros podamos acercarnos a Él como hijos. De poderle decir papi, de poderle decir padre, de poderle abrir nuestro corazón. Pero también en esta relación filial, en esta relación cercana, en esta relación que Él nos permite tener, Dios garantiza a todos sus hijos, a todos, los privilegios, las bendiciones, pero también las responsabilidades que llevan por ser hijo. ¿Cuáles son los privilegios? Tenemos un gran privilegio, que somos hijos del Eterno, que somos hijos del dueño de todo, que somos hijos del que hace lo que es su voluntad. Tenemos un gran privilegio como creyentes. Un día una persona dijo esto, que Dios no era una franquicia, que los cristianos hacíamos ver a Dios como una franquicia,
Que porque decíamos, nosotros sí somos hijos. Dios nos pertenece a nosotros, Dios es nuestro. No, nosotros somos de Él, porque Él nos adoptó, porque nos hizo su hijo. Y nos está dando ese privilegio, esta oportunidad de poder tener esa relación como hijos a padre. Hay privilegios, hay bendiciones, pero también hay responsabilidades. ¿Y cuáles son las responsabilidades que tenemos como hijos? El obedecer, el hacer su voluntad, el tomar la palabra, el buscarle cada día, el acercarnos a Él. Eso es nuestra responsabilidad. Y en cuanto a la adopción, eso tiene que ser algo que en nosotros nazca, se haga, se cumpla. El buscar al Padre, porque es nuestra responsabilidad como hijos acercarnos a Él, buscarle cada día. La adopción de Dios. A través de la adopción nos convertimos en hijos de Dios. Pero a través de la adopción conocemos el amor del Padre. Mire lo que dice ahí en Juan capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Juan capítulo 3, versículo 1. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Estoy leyendo segunda de Juan. No, segunda de Pedro, ¿verdad? Perdón, hermanos, perdón. Es primera. Primera de Juan, capítulo 3. Es que de repente me hago bolas con los libros. Ya. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Miren, al adoptarnos el Padre, al adoptarnos Él, nos convertimos en hijos de Dios. Pero al convertirnos en hijos de Dios, nosotros comenzamos a conocer el amor del Padre. Comenzamos a crecer con el amor del Padre. Comenzamos a ver, a vivir el amor del Padre. Por eso hay momentos que nos cuesta mucho trabajo cuando ya no tenemos papá, ¿verdad? Que es otro tema, pero cuando no hay papá, cuesta mucho trabajo acercarse al Padre. ¿Por qué? Cuesta porque nunca tuviste ese amor, hablando terrenalmente, ese amor de Padre. Pero a través de la Escritura te das cuenta que el amor del Padre eterno va más allá del amor del Padre terrenal. Y Él comienza a traerte, ¿con qué? Con su amor. Y comienzas a conocer a través de la palabra su amor. Cuando somos adoptados, nos convertimos en hijos y comenzamos a conocer el amor del Padre, pero también comenzamos a conocer la misericordia de Dios, del Padre. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Cuando nos convertimos en hijo, comenzamos a conocer el amor del Padre, pero también comenzamos a conocer a ese Dios misericordioso, a ese Dios que muestra la misericordia cada día, a ese Dios que nos dice por qué tiene misericordia de nosotros, y la misericordia la muestre porque somos sus hijos. Por eso Él extiende su mano de poder a nuestro favor, porque nos ama, porque nos muestra su amor, pero también por su gran misericordia.
Cuando somos adoptados por el Padre, también conocemos su fiel perdón. Comenzamos a conocer el amor perdonador del Padre. Como el Padre, a pesar de que somos pecadores, nos permite acercarnos a Él y nos perdona. Él, en su grande amor, aunque no somos perfectos, nos perdona porque nos ama, nos limpia, nos santifica y nos sigue viendo como hijos. Cuando somos adoptados por el Padre, conocemos su amor, conocemos su misericordia, conocemos su perdón. Comenzamos a entender por qué nos perdona. Si usted se pregunta por qué el Señor aún hasta ese día ha tenido misericordia, por qué le perdona, es porque usted es su hijo. Porque le ha adoptado y le ha reconocido como hijo. Por eso le perdona. Por eso cuando va usted a Él y se humilla y le pide perdón, Él tiene misericordia. Y porque cuando va y ora y pide misericordia por su esposo, por sus hijos, por los vecinos, Él le escucha porque usted es su hijo. Le ha adoptado y le ve como su hijo. Por eso le escucha. Y por eso Él muestra su misericordia. Cuando el Padre nos adopta, experimentamos un profundo cambio. Cuando Él nos adopta, experimentamos un gran cambio, un profundo cambio. Tanto que la Biblia dice que éramos hijos de ira. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice que éramos en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, andábamos en nuestras propias concupiscencias y éramos hijos de ira. Pero ahora, ¿qué hace el Padre? Nos da otra posición, nos adopta, nos da otra posición, nos hace hijos, ya no somos hijos de ira. Ya no nos ve con ira, ya nos ve como con misericordia, con amor. La adopción tiene que ver en que el Padre ya no te ve con ira. Ya no te ve, ahora te ve como uno de sus hijos. Éramos hijos de ira, pero ya pasamos. Él nos movió. Ahora experimentamos otro cambio. Somos hijos, pero ya no de ira. ¿Por qué? Porque dejamos el pecado y ahora somos dirigidos bajo su palabra, bajo su voluntad. Usted ya no es hijo de ira. Usted es hijo del Padre eterno. Dele un fuerte aplauso al Señor para que a algunos se les quite el sueño. Y vamos a Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Capítulo 5. Dice la palabra, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Experimentamos un profundo cambio. Ya no somos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Nos da una posición de hijos, pero la palabra dice que no fue por mis obras, no fue por portarme bien, no fue porque yo soy bueno, sino fue porque Él produjo un cambio en mi vida y Él comenzó a traer una regeneración en mi vida, me renovó, me cambió a través del Espíritu Santo. Por eso, usted no es hijo por las obras que haya hecho. No es como con el padre terrenal, que si le sobamos los pies, le rascamos la cabeza, le lavamos el carro, le planchamos la ropa, tenemos derechos, tenemos privilegios. Con el Señor no es así. Él te adoptó, Él te da privilegios. Ya no eres hijo de ira, pero Él te adoptó
no porque hayas sido buena persona, porque la Biblia nos dice que eras hijo de ira. No fue por tus obras, fue por Jesús. Y eso te hizo experimentar un profundo cambio, un gran cambio. El Padre nos adopta por el nuevo nacimiento que tú tuviste. Porque aquí todos hemos nacido de nuevo, amén. Jesucristo trajo ese nuevo nacimiento porque creemos que Él es el Salvador. También por el arrepentimiento. Vamos ahí a Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Ya estoy por terminar, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Si no, me regreso. Te le digo al pastor, deme chance otros 15 minutos. Ahora sí se los explico muy bien. Ok. Hechos capítulo 2, 38 y 39. 2, 38 al 39. Mire lo que dice la palabra. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Pero ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Que se arrepientan, que tengan fe en Jesús. El Padre nos adopta porque hay un arrepentimiento en nosotros, porque hay una fe de creer en el Hijo de Dios. El Padre nos adopta porque ya en nosotros ya hubo un arrepentimiento. Cambiamos nuestra manera de vivir y ahora cada día nos renueva, nos transforma, nos cambia para que cada día sea diferente y que nosotros podamos vivir como hijos. El Padre nos adopta por el arrepentimiento que vio en tu corazón. El Padre te adoptó por la fe que vio en tu corazón. Porque vio tu corazón arrepentido, te toma. Por la fe que te hizo creer que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por ti. Y eso te hizo ser adoptado. El Padre adoptarte y ahora verte como hijo. Amén. Los privilegios de ser hijo de Dios. Nosotros como hijos tenemos privilegios, ¿sí? Y uno es que nosotros tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Tenemos un gran privilegio que el Padre nos ha dado al Espíritu Santo. Tenemos un gran privilegio que ahora tú tienes al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo da testimonio de que tú eres hijo de Dios. Te da un gran privilegio de que tú seas dirigido por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te guíe. Y que ahora Él sea el que dé testimonio de que tú eres hijo de Dios. Sí, porque allá cualquier persona puede decir: yo también soy hijo de Dios. Yo también soy hijo de Dios. Pero ¿quién es el que da testimonio de que usted es hijo de Dios? El Espíritu Santo. Él es el que da testimonio. Su Espíritu es el que da testimonio. Y tenemos ese gran privilegio como hijos. Tenemos ese privilegio que es grande. Tenemos otro privilegio de que el Señor nos renueva cada día. Él nos renueva cada día. Él nos fortalece cada día. Nos da un gran privilegio que Él nos dio su palabra para guardarla y para obedecerla. Y que podamos entender y comprender lo que Él nos da a través de la Escritura. La adopción, el que el Padre nos haya adoptado, se comprueba a través del amor sincero. Y el Padre tiene un amor sincero por todos nosotros.
Mire lo que dice ahí en Juan capítulo 14, versículo 23. Juan capítulo 14, versículo 23. 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La adopción se comprueba. Y también nosotros damos testimonio de que somos hijos de Dios cuando guardamos la palabra, cuando tomamos la palabra. Jesús está diciendo aquí algo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La adopción se manifiesta a través del amor sincero del Padre, pero también se manifiesta a través de la obediencia sincera. Y nosotros como hijos debemos de tener una obediencia sincera, guardar la palabra, mantener una relación con el Padre. Porque ¿qué hijo no quiere tener una relación con su padre? Y nosotros como iglesia debemos de mantener esa relación. Debemos de seguir manteniendo esa relación a pesar de todo lo que vivamos, el trabajo, los problemas, enfermedad. Debemos de mantener esa relación con Él. Vamos ahí a Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. 5, 4. Dice la palabra: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Al vencer el mundo. Miren, Cristo dijo: yo he vencido al mundo. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. Creed en mí, yo he vencido al mundo. El Padre nos ha adoptado, nos ha dado privilegios, nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero también dice la Escritura que todo aquel que cree en Jesús vence al mundo. Somos hijos de Él. Y como tal, el mundo a nosotros no nos va a vencer. Porque todos los que somos sus hijos vencemos al mundo. No el mundo nos vence a nosotros. Con esto termino. El privilegio de la adopción. Nosotros tenemos un gran privilegio. Y es concebida a través del Padre, a través del Hijo, a través del Espíritu Santo, pero también a través de la palabra. Tenemos un privilegio a través de la adopción y es concebida a través del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero también de la palabra. La palabra es muy importante para nosotros que somos hijos. La palabra es muy importante guardarla, conocerla, meditarla. Como hijos debemos de guardar la palabra. Como hijos debemos de mantener la palabra viva en nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie.